Elías no provenía de un linaje real ni sacerdotal. Era un hombre delgado, de mirada ardiente, oriundo de Tisbe, en las montañas de Galaad. No tenía riquezas, ni títulos, ni posición alguna entre los grandes. Sin embargo, Dios lo levantó como uno de los profetas más temidos y poderosos de toda la historia de Israel. Este es el relato de aquel que enfrentó a reyes, desafió a multitudes, invocó fuego del cielo y conversó cara a cara con el Dios vivo en medio de una nación sumida en la oscuridad. Antes de seguir, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar, porque así ayudas a que más personas descubran estas historias impactantes que transforman vidas. Un reino hundido en oscuridad, un pueblo que olvidó a su Dios, y un profeta que se levantaría como fuego. Israel vivía un tiempo de tinieblas espirituales. El rey Acab, hijo de Omri, gobernaba desde Samaria con un reinado débil y corrupto. Para fortalecer su poder, tomó por esposa a Jezabel, princesa de Sidón, pero con ella entró la peor desgracia, la adoración a Baal, el dios de la tormenta, la fertilidad y los sacrificios sangrientos. Altares y templos a Baal se levantaban por todo Israel, se ofrecían animales y hasta niños. Los profetas del Señor eran perseguidos, encarcelados o asesinados. La tierra consagrada al Dios de Abraham estaba cubierta ahora por la idolatría. El pueblo ya no distinguía al creador de los ídolos de piedra. Las leyes de Yahvé eran olvidadas y su nombre ya no resonaba en los labios de las familias. Pero cuando todo parecía perdido, Dios decidió levantar a un hombre, Elías, un hombre común, con una autoridad que no venía de hombres, sino del cielo mismo. Elías apareció de repente en el palacio de Acab. No hubo procesiones ni escoltas, no hubo anuncio previo, solo un hombre vestido con un manto tosco, los pies cubiertos de polvo y una mirada que ardía con fuego divino. Frente al rey, Elías pronunció unas palabras que sacudirían a toda la nación. «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Aquella sentencia no era solo un anuncio de sequía, era un juicio directo contra el corazón de la idolatría. Si Baal era el supuesto dios de la lluvia, quedaría en evidencia que solo el Dios verdadero controla los cielos. Elías salió de la corte igual que entró, sin permiso, sin miedo y con la autoridad de Dios ardiendo en su boca. Mientras el reino caía en sequía, un profeta aprendía a depender solo de Dios. Después de anunciar el juicio, el Señor habló a Elías: «Escóndete junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán, allí te sustentaré». Y así fue. Mientras Israel comenzaba a sentir el rigor de la sequía, Elías bebía agua fresca del arroyo, y cada día, como enviados celestiales, los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde. En ese aislamiento, Elías aprendió obediencia y paciencia. No tenía compañía humana ni noticias del reino, solo el murmullo del agua, el aleteo de los cuervos y la certeza de que Dios no abandona a quienes confían en Él. Mientras el pueblo sufría hambre y desesperación, Elías era formado en secreto como instrumento de fuego. El tiempo pasaba y la palabra de Elías se cumplía con rigor. Los campos se agrietaban, los rebaños morían, las cosechas se perdían y las ciudades comenzaban a clamar de hambre. Los profetas de Baal se desgarraban el cuerpo en sacrificios desesperados. Pero el cielo permanecía cerrado. Mientras tanto, Elías seguía bajo la sombra del cuidado divino. Bebía del arroyo, alimentado día tras día. No tenía riquezas ni ejércitos, pero poseía algo más grande, la provisión del Dios verdadero. En el silencio de Kerit, su fe se fortalecía y la sequía se convertía en el telón de fondo de una batalla espiritual que estaba por comenzar. El arroyo de Kerit, que había sido refugio y sustento, comenzó a disminuir. Día tras día el murmullo del agua se hacía más débil, hasta que un amanecer ya no quedaba nada. El lecho estaba seco. El lugar de refugio se convirtió en un escenario de prueba. Dios no había olvidado a Elías, pero le mostraba que la obediencia no siempre garantiza comodidad. Entonces la voz del Señor llegó otra vez. «Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Allí he preparado a una viuda para que te sustente».
Elías debía dejar su tierra y caminar hacia territorio extranjero, hacia la misma región de Jezabel. Una misión peligrosa, pero guiada por la voz de Dios. Elías llegó cansado a la entrada de Sarepta. Allí vio a una mujer recogiendo leña, una viuda delgada, con el rostro marcado por el hambre. El profeta le pidió agua y también un pedazo de pan. Ella respondió con voz temblorosa: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Con esto prepararé la última comida para mí y mi hijo, y después moriremos». Pero Elías, con compasión y firmeza, declaró: «No tengas temor. Haz primero para mí una pequeña torta, porque así dice el Señor: la harina no se acabará, ni el aceite disminuirá, hasta que vuelva la lluvia sobre la tierra». Con fe vacilante, la mujer obedeció. Y aquel día comenzó un milagro silencioso. Ni la harina ni el aceite se agotaron. Desde aquel día, cada mañana la viuda abría su tinaja y encontraba harina suficiente. Cada tarde revisaba la vasija y había aceite exacto. Nunca sobraba, pero nunca faltaba. Elías, la mujer y su hijo compartían el pan de la provisión divina. Y mientras el hambre devoraba a las naciones, en esa pequeña casa extranjera, el Dios de Israel mostraba que su poder no conoce fronteras. La mujer, que pensó que estaba alimentando al profeta, pronto descubrió que era Dios mismo quien sostenía su hogar. Un milagro diario, una fe que crecía paso a paso. Con el tiempo el hijo de la viuda enfermó. La fiebre lo consumió hasta que dejó de respirar. La madre, devastada, gritó entre lágrimas: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis pecados y hacer morir a mi hijo?». Elías tomó al niño en silencio, lo llevó a la habitación donde dormía y lo colocó sobre su cama. Con un corazón quebrado, clamó al Señor con lágrimas: «Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». Se tendió 3 veces sobre el cuerpo inerte y volvió a clamar. Y entonces ocurrió lo imposible. El niño respiró, volvió a la vida. Elías lo entregó a su madre diciendo: «Mira, tu hijo vive». La mujer, al ver a su hijo vivo, exclamó con certeza: «Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Mientras tanto, Israel se hundía cada vez más en el juicio. Los campos eran desiertos agrietados. Los sacerdotes de Baal se cortaban el cuerpo en sus rituales, clamaban día y noche, pero el cielo permanecía cerrado. Entonces la palabra del Señor vino nuevamente a Elías: «Ve y preséntate a Acab, porque voy a hacer llover sobre la faz de la tierra». 3 años habían pasado desde la primera palabra. El pueblo estaba al borde del colapso y el profeta, fortalecido por las pruebas, se preparaba para el desafío más grande de su vida: enfrentar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Elías descendió de Sarepta obedeciendo la voz de Dios. Mientras tanto, el rey Acab, desesperado por la sequía, había enviado emisarios por todas las tierras buscando al profeta. Nadie lo encontraba. Fue en el camino donde Obadías, mayordomo fiel al Señor, se topó con Elías. Lo reconoció y se postró. «¿Eres tú, mi señor Elías?». El profeta respondió: «Yo soy». «Ve y dile a tu rey: aquí está Elías». Obadías temió que el espíritu del Señor lo llevara a otro lugar y Acab lo matara por no hallarlo. Pero Elías aseguró con firmeza: «Vive el Señor de los ejércitos, que hoy me mostraré a él». Acab salió al encuentro de Elías con furia contenida. «¿Eres tú el que turbas a Israel?», dijo el rey. Elías, sin temor, replicó: «No soy yo quien ha turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales». Luego lanzó el desafío que cambiaría la historia: «Convoca a todo Israel en el Monte Carmelo, junto a los 450 profetas de Baal,
y los 400 de Asera que comen en la mesa de Jezabel. El duelo estaba planteado. No sería un enfrentamiento de ejércitos, sino de dioses. La multitud de Israel subió expectante al Carmelo. A un lado, los profetas de Baal, vestidos con ornamentos ceremoniales, listos para sus rituales. Al otro lado, un solo hombre, Elías, con túnica sencilla, pero con la autoridad del cielo en su voz. Elías se adelantó y gritó al pueblo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El silencio fue total. Nadie respondió. Entonces Elías propuso: que se nos den 2 bueyes. Los profetas de Baal escogerán uno y lo pondrán sobre la leña sin encender fuego. Yo haré lo mismo con el otro, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. El pueblo, inquieto pero expectante, aceptó. El turno fue para los profetas de Baal. Prepararon su sacrificio y desde la mañana hasta el mediodía clamaban: Baal, respóndenos. Danzaban, gritaban, se cortaban con cuchillos hasta que la sangre corría sobre ellos. Pero no había voz, no había respuesta, no había fuego. Al mediodía, Elías se burló: gritad más fuerte, quizá vuestro Dios está meditando o está de viaje, tal vez duerme y es necesario despertarle. Los falsos sacerdotes, desesperados, redoblaron sus gritos y heridas, pero el cielo permaneció cerrado. El altar seguía frío. El silencio de los cielos era la condena contra Baal. Elías llamó al pueblo con calma: acercaos a mí. Ante sus ojos reparó el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y con ellas levantó un altar nuevo. Colocó la leña, preparó el sacrificio y mandó algo insólito: llenad 4 cántaros de agua y derramadlos sobre el holocausto. Lo hicieron. Hacedlo otra vez, y lo hicieron. Hacedlo por tercera vez, y el agua corrió empapando el altar, llenando la zanja alrededor. No había espacio para engaños ni trucos. Si descendía fuego, sería del cielo y de nadie más. El pueblo observaba en un silencio expectante. El momento decisivo estaba a punto de llegar. Llegada la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar empapado y elevó su oración: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo vuelva su corazón a ti. En ese instante, un fuego abrasador descendió del cielo con furia inconfundible. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua de la zanja. El monte Carmelo tembló. Era un fuego divino, imposible de imitar. Cuando Israel presenció aquel fuego celestial, no hubo más dudas. El pueblo entero cayó rostro en tierra y clamó a una sola voz: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Ya no había vacilación. El juicio había terminado. El engaño de Baal quedaba al descubierto. La multitud que antes callaba ahora gritaba con fervor, reconociendo al Dios verdadero. Elías, firme frente al altar humeante, no celebró con júbilo, sino con solemnidad. Sabía que la obra de Dios no era espectáculo, era restauración. Elías se volvió hacia el pueblo y exclamó con voz de autoridad: Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Enardecido por la manifestación divina, el pueblo obedeció. Los falsos profetas fueron apresados y llevados al arroyo de Cisón, al pie del Carmelo. Allí fueron ejecutados como juicio divino por años de idolatría, engaño y sangre inocente derramada. No era venganza de un hombre, sino justicia de Dios. Israel debía ser purificado. Elías subió nuevamente al monte, pero esta vez no para desafiar, sino para interceder. Le dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Mientras el rey regresaba a su campamento, Elías se postró en tierra, con el rostro entre las rodillas. Oraba no por fuego, sino por agua.
no por juicio, sino por misericordia. Envió a su criado al horizonte, hacia el mar Mediterráneo. Pero éste regresó diciendo, no hay nada. Elías no se detuvo. Oró otra vez y otra. 7 veces insistió con fe inquebrantable. En la 7ª ocasión, el criado exclamó emocionado, «He aquí una nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». Pequeña a los ojos de muchos, pero suficiente para Elías. Era la señal de que el cielo estaba por abrirse. Elías proclamó, «Corre y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». Y mientras hablaba, el cielo se oscureció con nubes densas, el viento rugió y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra sedienta. Después de 3 años y medio, el cielo volvió a llover. El juicio había terminado. Dios había restaurado a su pueblo. La noticia del juicio sobre los profetas de Baal llegó pronto a Jezabel. La reina no se quebrantó, ni temió al fuego divino. Al contrario, envió un mensaje cargado de odio. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho con tu vida como con la de cada uno de ellos. Elías, el hombre que había desafiado a reyes y falsos dioses, sintió temor. Su alma, agotada por la batalla, se quebró. Elías huyó hacia el sur hasta Beerseba. Allí dejó a su criado y siguió solo al desierto. Caminó un día entero hasta caer bajo un enebro. Su corazón estaba vencido. Ya no era el profeta desafiante del Carmelo, sino un hombre cansado que clamó, «Basta ya, Señor, quita mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Se durmió bajo aquel arbusto, rendido por el cansancio y la desesperanza. En su soledad no hubo reproche divino. Un ángel lo tocó suavemente y le dijo, «Levántate y come». Ante sus ojos había pan cocido sobre brasas y una vasija de agua. Elías comió y volvió a dormir. Por segunda vez, el ángel lo despertó. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Dios no lo reprendía. Lo cuidaba como una madre cuida a su hijo. Fortalecido con aquella comida celestial, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí se refugió en una cueva. Era el mismo monte donde Moisés había visto la gloria divina. Ahora, Elías buscaba respuestas. Había fallado, estaba solo, su misión había terminado. En su silencio, aguardaba, sin saber que estaba a punto de tener una de las revelaciones más profundas de su vida. La voz del Señor le dijo, «Sal y ponte en pie en el monte delante de mí». Entonces, un viento poderoso azotó la montaña, tan fuerte que rompía las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después vino un terremoto. Las rocas temblaron. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego apareció un fuego ardiente. Las llamas iluminaban el cielo, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras todo eso, vino un silbo apacible y delicado. Elías se cubrió el rostro con su manto. Sabía que estaba en la presencia del Altísimo. En el silencio, la voz del Señor volvió a preguntar, «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta, quebrado, repitió su queja. «He sentido un gran celo por ti, Señor, pero Israel ha abandonado tu pacto, ha destruido tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado». Pero Dios respondió no con reproche, sino con dirección. «Regresa, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en tu lugar. Y aún he guardado a 7,000 en Israel que no doblaron rodilla ante Baal». Elías entendió, nunca había estado solo. Obedeciendo la voz de Dios, Elías descendió y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes. Sin palabras tomó su manto y lo echó sobre él. Era el llamado divino. Eliseo corrió tras él y pidió despedirse de sus padres, pero antes
sacrificó sus bueyes, quemó su arado y dio de comer a la gente. Era su forma de cortar todo lazo con la vida anterior. Desde ese día, Eliseo siguió a Elías como discípulo y siervo. El relevo estaba preparado. Elías y Eliseo caminaron juntos. 3 veces el profeta le pidió que se quedara atrás, en Betel, en Jericó y en el Jordán. Pero Eliseo no lo dejó. Ante los ojos de otros profetas, Elías tomó su manto, golpeó las aguas del Jordán y éstas se abrieron en 2. Ambos pasaron en seco. Al otro lado, Elías le dijo a su discípulo: «Pide lo que quieras antes que sea quitado de ti». Eliseo respondió: «Te ruego una doble porción de tu espíritu». Mientras caminaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. En un torbellino, Elías fue arrebatado al cielo. No conoció la muerte. Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». El manto del profeta cayó. Eliseo lo recogió, golpeó el Jordán y clamó: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Las aguas se abrieron de nuevo. El espíritu del profeta reposaba ahora sobre su sucesor. Elías no murió. Fue arrebatado por Dios mismo. Su historia quedó grabada como símbolo de fidelidad, poder divino y esperanza. A lo largo de los siglos, su nombre siguió resonando como testimonio de un profeta que oyó a Dios en el fuego y en el susurro. Elías, el hombre que desafió reyes, invocó fuego del cielo, oyó la voz de Dios en el silencio y fue llevado al cielo sin conocer la muerte, un recordatorio eterno de que el Dios verdadero sigue siendo Señor de la historia.